Recuerden que este es un seminario de resolución de dudas. Si ustedes no tienen ninguna duda, yo supongo que es porque están bien, pues, ¿no es cierto? Profe, a Dime. mí me complica el concepto de tonicidad. Pero eso no lo vamos a evaluar en este curso. Ah, es que en la clase estaba de propiedades coligativas. Hablaron de tonicidad. Sí, pero eso es más bien de biología. Ah, Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Así que no te preocupes, no te voy a preguntar nada con respecto a la tonicidad. Lo que sí podría hacerse alguna pregunta relativa, bueno, tal vez es que tiene que ver con esto, tiene que ver con el equilibrio osmótico celular, pero de eso vimos básicamente la relación que existe entre el comportamiento isotónico del plasma, por ejemplo, en relación a las células, para evitar que las células se, eh, se destruyan. A ver, con respecto, a ver, veamos lo del, para responderte la pregunta. Eh, ¿Cuál es el problema específico que tienes con la tonicidad? Primero que nada, cómo defines la tonicidad que te origina o que te crea problemas? o sea, es que como cuando traté de meterme más a fondo, hablaba respecto como a la presión que se ¿Ya? ejerce por los líquidos intracelulares y extracelulares. Eh, Pero más que nada es como el concepto en sí, porque entiendo cuando se habla de isotónico, hipertónico, hipotónico, pero el concepto en sí ya, no encontré una solución. no te queda claro, pero se refiere justamente a, eh, a ver, se relaciona directamente con la tensión o elasticidad que tenga un determinado tejido en el que está rodeado de soluciones o líquidos fisiológicos, ¿no es cierto? Simplemente lo que pasa es que se refiere a la capacidad de respuesta que tienen las células, o mejor dicho, no las células separadas, sino que los tejidos con respecto al cambio de presión osmótica. Y tiene que ver con procesos celulares, mecanismos celulares que ustedes no van a ver en este curso. La regulación de la tonicidad lo van a ver después. Pero básicamente, si yo te pudiera dar una definición, y nos vamos a quedar con eso porque no voy a preguntar más, es la relación que existe entre un determinado tejido y su capacidad de responder frente a los cambios locales que se puedan, o generales que se puedan producir a nivel del organismo humano referente a cambios de la presión osmótica. Eso es básicamente, y yo no me quedaría, y yo no me preocuparía mucho más que eso, porque te digo, los mecanismos que regulan la tonicidad son complejos y no son propios de este curso. Son propios más bien de cursos avanzados, posteriores, que ustedes van a tener en la facultad. ¿Ya? Pero no sé si te Ya, queda sí, medianamente claro lo que sería la tonicidad. sí, gracias. Se refiere básicamente a eso, a la capacidad de respuesta que tiene un determinado tejido a los cambios de las concentraciones de los fluidos, principalmente la sangre. Principalmente la sangre. Y como te digo, como dice el profesor Benjamín Suárez, los tejidos tienen proteínas, bombas o canales que en determinado momento sacan agua o meten agua o cambian la concentración iónica dependiendo de los cambios que se puedan producir a nivel de la presión osmótica por cambios en las concentraciones de los fluidos extra e intracelulares. Eso es básicamente.
Yo creo que eso te podría dejar más claro el problema o el concepto. Sí, bastante. Ya. Gracias. A ver, es que generalmente cuando yo pregunto si tienen dudas, nadie dice nada. Entonces a veces es más fácil plantear temas. Profe, yo tengo una duda. Dime, Antonia. Hola, Hola. con el B del primer ejercicio que era para seminario, no entiendo muy bien cómo desglosar las especies que van a estar presentes cuando está en mezcla. Ah, del seminario de coligativa. Sí. Ya, te entiendo. Déjame compartir, me sale más fácil abrir una paginilla que tengo para tratar de resolver el problema que tú tienes. Ya. A ver, ¿dónde está eso? Eso debiera estar... Me fui al revés. Si lo que quiero es cerrar esto. No, ok. Lo que quiero es cerrar esto. No abrirlo. Y lo estoy abriendo, ya. Momento. Química de medicina. Ya, acá está. No, esto nada que ver. Chiquillos, una cosa importante para que todos lo tengan en cuenta, todas y todos. Con respecto a la tarea que se les subió ayer y antes de ayer, dependiendo de la sección donde estén, había un error les mandé ayer, no sé, como 20 emails en relación a la constante crioscópica, porque la constante crioscópica del agua es 1,86, no 0,86, así que se los corregí. Así que insisto, por favor, en que vuelvan a bajar la tarea, porque ahí está la constante crioscópica del agua correcta, el valor correcto, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso, por favor. Tengan en cuenta eso, ya. ¿Dónde estaba esto? Esto está en seminario. Esto está en seminarios. Tareas. Grupo de seminario, ejercicio de seminario, clase de seminario, tarea. No, aquí tengo las tareas. Calendario, programa, ambos cursos, informe, los documentos. Mira, que esto debería estar acá. Ya. Ahora voy a compartir. ¿Dónde está? Acá. Ya, en el caso, tú tienes dudas con respecto al ácido acético o al bicarbonato. Al B, no sabría decir cómo se llama. Ese es el ácido acético, mi estimada. ¿Ya? Ese es uno de los ácidos que te tienes que saber de memoria. Sí, no sé de qué tal hacerlo, pero aún no me he puesto como en, en campaña para eso. Pero ¿cómo se...? Ya, te entiendo. No lo tengo presente, pero no lo he hecho. Ya, recuerden de que el certamen queda menos de un mes. Así que ahí vamos a... Bueno, no se preocupen si no. No, olvídate de lo que te estaba diciendo. Ya, este es el ácido acético, es un ácido débil. ¿Ya? Y se ioniza justo ahí. Ahora, como es un ácido débil, como es un electrolito débil, se ioniza parcialmente.
Por lo tanto, si tú ionizas ácido acético A y tiene una constante de ionización, que es la constante de acidez del ácido acético, es la constante de acidez del ácido acético. Así que, como el ácido acético se ioniza, pero se ioniza poco, lo que tú vas a tener es agua, obviamente. Vas a tener los protones que se derivan del ácido y vas a tener el ion acetato, que es este. Chiquillos, no dejen. Yo sé que ustedes le dan preferencia a otras asignaturas, entre ellos anatomía, pero cuídense de química. Mire que en química reprueba gente. Profe, pero si es un ácido fuerte, entonces se deshacería No, es un completamente. ácido débil. No, pero si fuera en otro caso, si fuera un ácido fuerte, en otro ejemplo, ahí se deshacería completo. Ahí tendrías puro Solo la los pura iones. la pura base conjugada del ácido. Por ejemplo, Ya, si fuese ácido clorhídrico, tendrías puro ion cloruro y protones. No tendrías ácido ya. clorhídrico. En el caso este, tienes iones acetato y ácido acético no ionizado. O sea, estas dos cosas. ¿Ya? Estas dos cosas. ¿En qué proporción? Para eso tienes que hacer el cálculo dependiendo de la concentración inicial de ácido que tenga y de la constante de ionización o de la constante de disociación del ácido. Así que no puedes calcular la relación entre esto y esto sin el valor de la constante de acidez o constante de ionización del ácido acético. No sé si entiendes. Sí, profe. ¿Ya? ¿Esa era tu duda? Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda Dime. con la 2. Ya, ¿cuál es tu duda? Estaba viendo el seminario de nuevo y cuando lo resuelven dicen que son 5 gramos de sacarosa y que tenemos 95 gramos de agua. Y yo me pregunto por qué lo calculan con 95 gramos de No, agua. eso es un error. Ese es un error en la pauta. Ah, Nosotros ya. eso lo corregimos. Eso lo corregimos. No me queda Eh, claro. Eso te lo debieron haber corregido cuando resolvieron el problema. Así que un tirón de orejas para tu profesora ayudante. Supongo que no era yo. No. No, tú tienes 5 gramos en 100 gramos de agua. Por lo tanto, Ya, tienes 50 gramos en 1000 gramos de agua, tienes 500 gramos en 10.000 gramos de agua, y claro. así sucesivamente. Esa no entendía porque el resto de los ejercicios ocupaba esa forma de hacerlo, pero no entendía por qué era 95. No, hay un error conceptual muy grande. Lo que pasa es que había una guía, esta guía estaba resuelta. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es revisar los problemas resueltos. Igual que ustedes van transmitiéndole esto a sus descendientes cuando ustedes pasen a segundo año, algunas de estas cosas ustedes se las van a mostrar a los estudiantes de primero. Igual nosotros lo hacemos, entonces hay guías resueltas, pero había un problema grave en esa guía resuelta. Y afortunadamente nos dimos cuenta. No, son 5 gramos en 100 gramos de agua. Entonces tú lo que tienes que calcular es el peso molecular, los moles que tienes de sacarosa y los moles que tienes de agua. Y se da directo, porque como te dan la relación 5 en 100, tú sabes cuánta agua tienes, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedes calcular el número de moles de agua que tienes directamente, dividiendo 100 por el peso molecular. Ya, profe, gracias. La otra duda que tenía, profe, le Dime. quería preguntar, era con el ejercicio 7, que no lo podía sacar. Ah, es que este ejercicio tiene otro problema. Ah, no, era el 8 ya. A ver. Aquí está resuelto y está bien resuelto, porque lo he revisado. Ya, ¿cuál es el problema? Explícame primero cuál es el problema que tienes con el ejercicio 7. Lo dice que no lo puedes sacar. ¿Dónde te topas? Más que nada, es que igual siempre me cuesta esa parte cuando tengo que calcular los gramos de calcio, creo. Y lo tengo que hacer con los mil equivalentes y respecto al CaCl2. Y ahí quedo así como,
no entiendo muy bien ese proceso. Ya. Entonces, en el fondo, tú tienes dudas con respecto al cálculo de los equivalentes por mol de cualquier sal. Es que con la del sodio me quedó súper claro, pero para calcular la del cloruro cálcico, no sé, me costó. Cloruro de calcio. Y no entendí muy bien cómo se sacaba. Ah, puedes decir cloruro cálcico, pero en realidad creo que hice el comentario en la cápsula de nomenclatura. En realidad, cuando tienes un catión que tiene una sola valencia, como el calcio, no necesitas decir cloruro cálcico. Aunque por ahí en algunos casos la gente lo usa. Puedes decir cloruro de calcio sin problema, igual que como dices cloruro de sodio. ¿Ya? Porque Ya, el pero sodio y el calcio tienen una sola valencia. El sodio tiene valencia 1 y el calcio tiene valencia 2. Fíjate, la relación, básicamente lo que tienes que estimar en la relación para poder calcular la cantidad en gramos que tienes que pesar de cloruro de calcio, tienes que establecer una relación entre moles y equivalentes, ¿ya? Entonces, si tú tienes moles y equivalentes, ahora tú debes determinar el número de equivalentes que tienes por mol de cloruro de calcio. Entonces, primero que nada, si tú tienes un mol de cloruro de calcio, y siempre empiezo de esta manera porque creo que al final los alumnos lo entienden mejor. Si tú tienes, si tú tienes un mol de cloruro de calcio, ya, estequiométricamente, por mol, ¿cuántos moles de calcio tienes? un mol. Un mol. Tienes un mol. Tienes un mol de calcio. Un mol. Tienes un mol de calcio, ¿no es cierto? Tienes un mol de calcio. ¿Y cuántos moles de cloruro tienes? Estequiométricamente hablando. 2 moles. 2 moles. Hasta ahí no tienes ningún problema. Ya. Tienes 2 de cloruro. Ay, señor. Tienes 2 de cloruro. Ya. El equivalente es la unidad de reacción. Y yo siempre le digo a los estudiantes, porque así entienden lo que uno está diciendo, es que si el cloruro es si la carga es la unidad de reacción, porque las moléculas finalmente terminan asociándose por carga. Por eso que el cloruro de calcio tiene la estequiometría que tiene. Tiene un mol de calcio, o tiene un átomo de calcio, si hablamos derechamente en átomos y moléculas, y tiene 2 átomos de cloruro. ¿Por qué tiene 2 átomos de cloruro? Porque necesitas equilibrar la carga del calcio, que es 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, para 2 cargas positivas necesitas 2 cargas negativas. Pues bien, si la carga es la unidad de combinatoria, la carga nos define el equivalente. Entonces, para ti un equivalente va a ser siempre la unidad de carga, positiva o negativa, no importa, pero va a ser la unidad de carga. Por tanto, si yo te estoy diciendo que la unidad de reacción es la carga, ¿cuántas cargas positivas tienes acá? En el caso del calcio, más 2. Tienes 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos equivalentes tienes? Si yo te digo que cada carga es el equivalente. 2 equivalentes. 2 equivalentes. Tienes 2 equivalentes. Y para el cloruro, lo mismo, ¿no es cierto? Tienes 2
en dos iones negativos, por lo tanto tienes dos equivalentes, ¿no es cierto? Y si tú miras, ¿me entiendes, no es cierto? Sí, sí. Entonces, si tú tienes dos equivalentes de cloruro de calcio, porque al final tienes dos equivalentes de cloruro de calcio, porque tienes dos equivalentes de calcio y tienes dos equivalentes de cloruro, por lo tanto formas dos equivalentes de cloruro de calcio, porque esa es la gracia del equivalente. Y no es solo el hecho de que a nosotros estemos deslumbrados por el equivalente y queramos metérselos a la fuerza. No, lo que ocurre realmente es que en el hospital ustedes hablan en términos de equivalente. Y cuando tú llegues al hospital te vas a dar cuenta y te vas a acordar de que las soluciones de los sueros se conversan en el hospital en equivalente. Eso es simplemente por una tradición, una razón histórica. Lo podrían hablar en moles, pero lo hablan en equivalente. Ya, entonces dime, por mol de cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes tienes? Dos. Dos. Equivalentes. Dos equivalentes. De Entonces, cada especie, ¿cierto? ¿ah? De cada especie tenemos dos equivalentes, ¿verdad? Tenemos dos equivalentes de cloruro de calcio y tenemos dos equivalentes de calcio y tenemos dos equivalentes de cloruro. ¿Ya? Porque Ya. cuando tú asocias dos equivalentes de calcio con dos equivalentes de cloruro, generas dos equivalentes de cloruro de calcio. Sí, ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ya. Entonces, si tú tienes dos equivalentes de cloruro de calcio, por mol, el peso equivalente del cloruro de calcio va a ser el peso molecular dividido por 1 o por 2. ¿Cuál es el peso equivalente? El peso equivalente es el peso de un equivalente. Claro, Pero aquí dividido tú en dos. tienes dos. Claro. Por lo tanto, si tú quieres calcular el peso equivalente del cloruro de calcio, me tienes que dividir el peso molecular del cloruro de calcio, o la masa molecular, que es más correcto, del cloruro de calcio, por 2. ¿Qué es lo que tú hacías memorísticamente cuando, por ejemplo, en clases te dijeron, te daban, por ejemplo, te decían el peso molecular del cloruro de calcio dividido por la valencia del calcio, o por la valencia del cloruro? La valencia del calcio es 2, o el estado de oxidación es 2. Aquí no vamos a hacer ninguna diferencia. Estado de oxidación y valencia en realidad representa un mismo número. Lo que pasa es que hay ciertas definiciones operativas que a uno le hacen diferenciar de repente, pero estado de oxidación y valencia representa en el fondo el mismo valor, que se relaciona con la que se relaciona en última instancia con los electrones de las capas de valencia. Ya. Entonces, si el peso equivalente del cloruro de calcio es el peso, este va a ser el peso equivalente. Pero, aquí tienes 140 mil equivalentes de sodio, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, si tú tienes 140 mil equivalentes de sodio, yo creo que esto lo vas a entender al tiro, un equivalente de sodio corresponde a un equivalente de cloruro de sodio, y el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. Tú sabes que para calcular el número para calcular los gramos que tienes que pesar, simplemente tendrías que hacer esta relación. Como yo sé que un equivalente de sodio corresponde a un equivalente de cloruro de sodio y corresponde al peso molecular del cloruro de sodio, ¿cuánto pesarán 0,140 equivalentes? Y eso te da 8,19. O sea que si tú pesas 8,19 gramos de cloruro de sodio, vas a tener 0,140 equivalentes de sodio y 0,140 equivalentes de cloruro, o lo mismo que decir 140 mil equivalentes. Yo lo transformé aquí porque me sale más fácil. Ya, por último, pero lo podrías haber trabajado en mil equivalentes. Si lo hubieras trabajado en mil equivalentes, tendrías que haber puesto aquí 1000 y aquí 140. ¿Sí o no? Pero un poco, profe, no vaya tan rápido, por favor. Es que el tema me complica ese entendimiento de que se supone que un equivalente de
cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué un equivalente de sodio solo pesaría lo mismo? No, un equivalente de sodio solo no pesa 58,5. Ah, no, pesa 58,5. No. Lo único que estoy diciendo acá es que por cada equivalente de cloruro de sodio tienes un equivalente de sodio, ¿sí o no? Sí, Por lo tanto, si tú pesas 8,19 gramos, vas a tener 140.000 equivalentes de sodio solo, porque tienes 140.000 equivalentes de cloruro de sodio, ¿sí o no? sí. Por tanto, está bien lo que se está haciendo acá, porque si tú tienes 140.000 equivalentes de cloruro de sodio, tú puedes establecer esta regla de 3, ¿sí o no? Sí. Entonces, para tú generar un equivalente de ion sodio solito, guachito, lo tienes que sacar de el peso molecular del cloruro de sodio, o 58,5. Ahora, si tú quieres ser más riguroso, podrías haber puesto la cantidad de sodio que hay en un mol, que no es 58,5, es menos, ¿no es cierto? En realidad sería el peso atómico del sodio, o el peso atómico del sodio, ¿no es cierto? Pues Ya. también podrías haber dicho, pero aquí este número cambiaría. Y ahí el problema es que tú no pesas sodio, ion sodio. ¿Qué es lo que pesa? Porque el ion sodio no lo vas a encontrar en ningún lado. ¿De dónde sacas el ion sodio? Lo sacas del cloruro de sodio. ¿Me Entonces, a entiendes? partir del ion sodio voy a calcular la cantidad de cloruro de sodio que posee, ¿o no? Claro, ¿Cierto? pues pero Ya. eso te preguntan, dice, determine, fíjate en la pregunta, las cantidades de cloruro de sodio, cloruro de calcio y glucosa que se deben pesar para Claro. obtener un suero que contenga 140.000 equivalentes de sodio. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando tú disuelves en agua cloruro de sodio, ¿qué le pasa al cloruro de sodio? ¿Sigue siendo cloruro de sodio? Se disocia. Se disocia en iones sodio y iones cloruro. Ya. Entonces, si tú pesas 8,19 gramos de cloruro de sodio y lo disuelves en agua, vas a generar 140 milimoles de sodio o 140 equivalentes de sodio. ¿Lo entiendes ahora? ¿Sí o no? Sí, ahora sí lo entiendo. Ya. Entonces lo mismo pasa con el calcio. ¿De dónde viene el calcio? Del cloruro de calcio. Entonces tú tienes que estimar la cantidad de cloruro de calcio que tienes que pesar para generar 5 miliequivalentes de calcio o 0,005 equivalentes de calcio. ¿Sí o no? Y ahí tengo que hacer una regla de 3, ¿verdad? Claro, ahí tienes que volver a hacer una regla de 3. Pero Ya. ojo, porque por cada mol de cloruro de calcio Tengo dos equivalentes. tienes 2 equivalentes de calcio. Por lo tanto, un equivalente de calcio correspondería a 55,5 gramos, que es la mitad del peso molecular, Ah, ya lo entendí, profe. Ya. que es Bueno, la mitad del peso molecular. Porque si tú me colocas aquí el peso molecular, estás cometiendo un error, porque tú sabes que por cada mol hay 2 equivalentes. Pero tú quieres saber cuánto tengo que pesar para obtener equivalentes, no moles. claro. Y en este caso la relación mol equivalente es de 2 a 1, porque por cada mol tienes 2 equivalentes. Entonces, si tú haces esta regla de 3, lo otro que hubieras puesto es que como tú sabes que el peso molecular del cloruro de calcio es el doble de esto, 55,5 por 2, eso da 2 por 5, 10, da 111, tú podrías haber puesto 2 equivalentes de calcio corresponden a 111 gramos, y también estaría correcto. ¿Ya? Ya, profe. Gracias.
¿Te quedó claro? Sí, ahora lo entendí. Entonces, ya estimaste cuánto tienes que pesar de cloruro de calcio para tener 0,005 equivalente de calcio. 0,278. Y con respecto a la glucosa no hay problema. Para calcular la cantidad equivalente de cloruro, lo que tienes que hacer el siguiente análisis. ¿De dónde viene el cloruro? De dos fuentes. Del cloruro de sodio y del cloruro de calcio. Si tú pesas 8,19 gramos de cloruro de calcio, de cloruro de sodio, perdón, ¿cuántos equivalentes de cloruro tienes? 0,140. 0,140. Y la otra fuente es el cloruro de calcio. Si tú pesas 0,278 gramos de cloruro de calcio, ¿cuántos equivalentes de calcio tienes? 0,05. 0,05. Entonces, simplemente, para responder esa pregunta, lo que tienes que decir es que la cantidad equivalente de cloruro que tienes es 0,145. 0,140 más 0,05. ¿Te quedó claro? ¿O más o menos claro? Y me quedó claro, profe. Ya. Todo perfecto, sí. Entonces, ojo, tienes que fijarte en la estequiometría de la sal y tienes que fijarte en cuántos equivalentes por mol hay. Porque si yo te hubiera puesto otra sal derivada de cloruro, suponte que yo en vez de ponerte cloruro de calcio, te pongo AlCl3, que es cloruro de aluminio. ¿Ya? En ese caso, en el cloruro de aluminio, la valencia del aluminio es 3. O el estado de oxidación es 3. Y tú lo podrías deducir sin saberte la valencia del aluminio, porque tienes 3 cloruros. Por lo tanto, si tienes 3 cloruros, ¿cuál debe ser la carga del aluminio? Más 3. 3. Ya. Pero ¿cuántos equivalentes de cloruro de aluminio ahora tienes por mol de cloruro de aluminio? ¿1, 2 o 3? 3. 3. Si respondiste a esta pregunta es porque te quedó claro. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda con respecto a esta materia? ¿O no tienen ninguna duda? Profe, Dime, yo tengo una duda, pero no respecto a esta materia. Es ¿cuál como materia? de estequiometría. ¿Qué duda tienes? Es sobre el concepto de la solubilidad. Tenía una duda de si yo tengo una solución y le echo tanto soluto que alcanzo el punto de saturación. ¿Ya? Si yo le sigo agregando soluto, ¿la concentración es la misma que en el punto de saturación o aumenta? Es la solubilidad máxima de la sal. Entonces, Si tú no modificas la temperatura, porque tú puedes incrementar la solubilidad aumentando la temperatura, porque tienes más movimiento molecular. Si tú no modificas la temperatura, por eso que la solubilidad se calcula a una cierta temperatura. Y la solubilidad te da la cantidad máxima de gramos que tú puedes disolver en el solvente agua. O en cualquier solvente, pero como nosotros trabajamos con agua, es este solvente, el agua. Entonces, ¿qué te puedo decir con respecto a esto? Si tú sobrepasas el límite de saturación y sobresaturas la solución, eso no se va a disolver. ¿Me entiendes tú? Sí, ¿Te contesto la pregunta, sí o no? sí, entonces el soluto que yo sigo agregando no lo considero como parte de la solución. No. Ah, ya. Haz el siguiente experimento en tu casa.
toma un vaso, llénalo con agua y empieza a echarle sal. Al principio, cuando has echado cantidades relativamente, no pequeñas, pero vas a llegar a un límite donde por más sal que agregues, si sigues agregando sal, esa sal no va a ingresar a la solución. Se va a mantener como soluto, no disuelto. Ok. Bien, chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Saben, chiquillos? Yo les recomiendo que empiecen a revisar la materia, porque ahí van a surgir las dudas. Ahora tenemos 16 alumnos. Yo les aseguro que cuando hagamos esto antes del certamen, el número de alumnos se va a incrementar. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, Dime. yo tengo una con el que estábamos viendo recién. Ah, ya, dime. ¿Cuál O duda sea, entendí todo lo de los equivalentes y todo, pero al final, cuando hay que contar los de cloruro, me ¿Ya? queda la duda por qué si en el cloruro hay dos equivalentes se suma solamente 0,005 y no el doble. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, es que esa es la gracia del equivalente. Si la solución de cloruro de calcio es 0,005, tiene 0,05 equivalente. O sea, si tú pesas 0,278 gramos de calcio, vas a tener esta cantidad de equivalentes, o 5.000 equivalentes. Sale más fácil hablar de 5.000 equivalentes. Ya. Yo te dije delante, acuérdate de este ejemplo que les puse aquí, te lo estoy, destacando. Que la relación es equivalente-equivalente. Por lo tanto, si tú tienes 0,00 o 5.000 equivalentes de calcio, tú no puedes tener el doble de equivalentes de cloruro. Porque la cantidad de equivalentes es la misma. Una solución 1 normal de cloruro de calcio, o sea, un equivalente por litro, tiene un equivalente de calcio y un equivalente de cloruro por litro. Cuando tú juegas con los equivalentes no consideras la estequiometría, porque la relación es siempre equivalente a equivalente. Eso significa que si tú tienes 2 equivalentes de cloruro de calcio, vas a tener 2 equivalentes de calcio y 2 equivalentes de cloruro. No sé si te respondí. O sea, igual me queda la duda porque, o sea, sí, hay dos equivalentes de cloruro, entonces, ¿por qué se pone uno en la suma? No, pues si no hay 2 equivalentes de cloruro. La ¿Por qué solución no? es 5.000 equivalentes de calcio. La solución tiene 5.000 equivalentes de calcio. Y tienes 5.000 equivalentes de cloruro. No tienes el doble de equivalentes de cloruro. La relación es 1:1. En este caso, tú tienes 2 equivalentes de cloruro de calcio y 2 equivalentes de calcio y 2 equivalentes de cloruro. Pero si tú tienes una solución donde tienes un equivalente de cloruro de calcio, tienes un equivalente de calcio y un equivalente de cloruro. No tienes el doble de cloruro. ¿Me entiendes tú? Ah, profe, sí, ya entendí. Porque la relación equivalente, la relación de equivalencia es equivalente a equivalente. Esa es la gracia del equivalente. No sé si te das cuenta. Te deshaces del problema de la estequiometría. Incluso tú puedes manejar un problema cuando hablas de equivalentes sin considerar la estequiometría del compuesto original.
Y eso es una cuestión importante. Si a ti te pasa en una botella con una solución de cloruro de sodio, y te dicen que la concentración de cloruro de sodio es 2 normal, significa que tienes 2 equivalentes de calcio y 2 equivalentes de cloruro, independientemente de la nomenclatura. Si a ti te pasan una solución de cloruro de aluminio 5 normal en agua, eso significa que por cada litro tienes 5 equivalentes. Eso significa que tienes 5 equivalentes de aluminio y 5 equivalentes de cloruro. Y no importa no importa la estequiometría. No sé si me entendiste lo que te estoy diciendo. Sí, lo entendí, pero me surgió otra duda, Dime. que quizás me da tonta, pero en el enunciado, ¿cómo sé que yo tengo un equivalente ¿En cuál enunciado? en la 7? No, pues ahí te dicen que tienes... No, pues ahí te están preguntando lo que tienes que pesar para tener en una solución 140.000 equivalentes de sodio, 5.000 equivalentes de calcio y 5 milimoles. Independientemente del volumen, no te están hablando aquí del volumen. Entonces, no veo bien cuál sea el problema. Sí, creo que me enredé sola, pero como que lo tengo. Cuando a ti te están diciendo que tienes que pesar, te dan 3 botellitas, una que tiene cloruro de sodio sólido, perdón chiquillos, mi alergia, cloruro de calcio sólido y glucosa sólida. Y en el caso del cloruro de sodio y el cloruro de calcio te están preguntando cuánto tienes que pesar para que cuando prepares un suero por litro, tengas 140, perdón, disculpa, Salud. gracias, tengas 140.000 equivalentes de sodio, 5.000 equivalentes de calcio y 5 milimoles de glucosa. Eso significa que si tú tomas 8,19 gramos de cloruro de sodio y lo llevas a 1 litro, vas a tener 140.000 equivalentes de sodio y 140.000 equivalentes de cloruro. Y si tú pesas 0,278 gramos de cloruro de calcio, vas a obtener una solución y lo disuelves en 1 litro, vas a obtener 5 miliequivalentes de calcio y 5 miliequivalentes de cloruro. Y si pesas 0,9 gramos de glucosa, vas a obtener 0,05 moles o 5 milimoles de glucosa en 1 litro, si lo llevas a 1 litro. Eso es lo único que te están diciendo. No sé si te queda más claro. Sí, creo que sí. Ya, no se den vuelta. A veces me dan ganas de decir no piensen mucho porque mientras más piensan, más se confunden. No, está bien, eso es un concepto errado. Está bien que piensen. Pero no sé, yo les aconsejo que cuando se enreden, pregunten, pueden mandar un email, o si te enredas, plantéalo en donde estés estudiando. Si tienes un cuaderno, escríbelo y trata de desenredarte tú solito. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Profe? Dime. Una consulta. No estoy seguro, creo que usted dijo que iba a haber como una prueba para preparar el certamen o algo así, ¿o no? No, yo no he dicho eso. No, no dijo eso. No, no he dicho eso. Y estamos demasiado cerca del certamen como para ya pensar en tomar una prueba antes. Es que tenemos un problema porque no... resulta que el CES se resiste a evaluar pruebas si no es con proctoring. Y yo no les voy a hacer una prueba chica con proctoring, no tiene ningún sentido. Pero eso nos significa una enorme cantidad de trabajo. Porque el CEA, el CEA sí se lavó las manos.
O sea, yo les tendría que hacer una prueba chica con proctoring y ya no tenemos tiempo para preparar una prueba chica con proctoring. Porque la próxima semana tenemos seminario y yo prefiero mandarles una nueva tarea y que me resuelvan el seminario. Y la siguiente semana es sin actividades. Y, se pueden hacer repasos y todo lo que quieran, pero no les voy a tomar pruebas en esa semana, porque además nos pidieron no tomar pruebas siempre y cuando no fueran recuperativas. Ya, es que me queda la duda porque, o sea, el certamen es de alternativa, ¿verdad? Sí, que no les va a ir Ya. mal en el certamen, nunca le va mal a la gente en los certámenes de química. Entonces, con los seminarios quedaríamos bien preparados para las pruebas. Sí, pero estudien y pregunten las dudas que tengan. Ya. El otro, profe, entonces, igual la prueba, el certamen, perdón, sería con proctoring, ¿no? Inicialmente a mí me sale fácil hacerlo con proctoring porque con proctoring a mí no me preocupa la supervigilancia de la cámara y todo eso. A mí lo que me preocupa es que el SEA me pueda tomar el certamen, generar varios certámenes cambiando el orden de las preguntas. ¿Me entiendes tú? Pero el SEA, si yo no lo hago con proctoring, no me va a hacer ese trabajo. ¿Me entienden ustedes? ¿Me entienden ustedes? Entonces, significa una enorme cantidad de trabajo preparar una prueba en estos momentos. Yo sé que la facultad va a llegar a un acuerdo y van a resolver esta cosa, porque no puede ser que las cosas sigan así. Pero hemos llegado a la contradicción de que en este momento la facultad nos está obligando a hacer puras pruebas con proctoring. Porque el SEA dijo que no iba a tomar, no se iba a hacer cargo de pruebas que no fueran con proctoring. ¿Se dan cuenta? Lo ideal hubiera sido hacer una prueba chica vía UTest. Pero el SEA me está exigiendo que todo el trabajo, desde subir la prueba hasta generar los cientos de pruebas y más encima mirarlo a usted, o por si acaso hay algún problema durante el desarrollo de la prueba, no mirarlos para vigilarlo, porque eso era otra cosa que hacía el SEA. El SEA lo que hacía era estar atento a los problemas que pudieran tener los alumnos durante la realización de la prueba. Por ejemplo, si se te cortó el internet, se les da más tiempo después, ¿me entiendes tú? Simplemente el SEA, si no es con proctoring, no se responsabiliza por en hacer eso. Entonces no nos dejan una otra solución, y a mí me parece absurdo tomar una prueba chica con proctoring. No la encuentro Ya. sentido. Gracias, profe, por la explicación. Yo no sé si ustedes lo habrán conversado con el SEA, pero yo creo que son los únicos. Miren, para serles bien franco, en la facultad a los únicos que les tienen miedo es a los estudiantes, porque ustedes los amenazan con irse a paro y se van a paro. A nosotros los docentes no nos hacen mucho caso. Entonces nosotros de repente decimos, bueno, pero es que no se pueden, las condiciones no están dadas o no se pueden hacer las cosas, y la facultad simplemente no nos hace caso. Pero no vayan ustedes a amenazarles con que se van a ir a paro y todos corren. Yo no sé si al final tuvieron la actividad el sábado pasado con el SEA. Los estudiantes de medicina se iban a conectar con el SEA para que el SEA les explicara esta cosa del proctoring. Yo no sé si lo hicieron. Sí, sí lo hicieron. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Básicamente explicó más o menos el funcionamiento de la plataforma, como qué cosas se hace en caso de problema o en qué consiste de manera más general. Ya, Pero entonces, no tenía como idea de que solamente ahora el SEA iba a tomar con Proctoring. no, pues si por eso les hicieron esa cosa. El SEA no está tomando
en este momento pruebas que no sean vía proctoring. Están habilitando otra plataforma, pero están habilitándola. Yo creo que se va a terminar el semestre y esa otra plataforma no va a estar habilitada. ¿Ya? Porque así funciona nuestra hermosa facultad. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿O no hay ninguna? Profe, a mí el concepto de osmolaridad como que me complicaba un poco, en el ejercicio 7 igual. Ya. A ver. Sí, yo entiendo. Eso confunde a los estudiantes, a los estudiantes de química, porque la pregunta que se hace uno cuando está estudiando estas materias es, ¿por qué tenemos que diferenciar entre moles y osmoles? Y la única diferencia es realmente que cuando tú hablas de moles, tú hablas en términos de soluciones. De moles, una cantidad de un soluto en una solución, ¿ya? Sin embargo, cuando tú hablas de presión osmótica, hablas de osmoles. ¿Por qué hablas de osmoles? O hablas de osmolaridad, o osmolalidad si es necesario. Porque las propiedades coligativas son dependientes del número de partículas. Y como las propiedades coligativas son dependientes del número de partículas, un mol de cloruro de sodio, estequiométricamente, es un mol de sodio y un mol de cloruro. Pero las propiedades coligativas se refieren a las partículas que ustedes tienen en solución. Entonces, cuando tú dices osmol, te estás refiriendo a la asociación con una partícula que ejerce presión osmótica. Por lo tanto, si tú tienes un mol de cloruro de sodio, tienes un mol de sodio y un mol de cloruro. Pero tienes 2 osmoles en total, porque tienes sodio y cloruro. Y cada una de esas partículas, por el hecho de ionizarse, generan presión osmótica. Cuando tienes cloruro de calcio, en realidad, y lo disuelves en agua, tienes un mol de calcio y 2 moles de cloruro. Tienes 3 moles de partículas totales. Entonces, para que no haya confusión entre mol desde el punto de vista de la solución como unidad, hablamos de osmoles, porque en realidad tú tienes 3 osmoles, 3 moles de partículas que ejercen presión osmótica. No sé si me entiendes. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el cloruro de sodio, como hay 0,140 moles, entonces habría el doble de 2 moles porque hay dos moléculas, Ionizadas. claro, osmóticamente activas. Y ese número es el coeficiente de Van Hoff, el I. Claro, sí. Y en el caso Y del eso se cloruro ocupa de calcio, para las propiedades coligativas, ¿no? claro. Y en el caso del cloruro de calcio, que es el caso donde tienen que tener ojo, tú tienes 0,05 equivalentes. Pero tú sabes que tienes 2 equivalentes por mol. Por lo tanto, si tú tienes 5.000 equivalentes, tienes la mitad de los moles. Eso lo sacas de una regla de 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántos osmoles tienes? 0,025 por 3. ¿Por qué? Porque tienes 1 de calcio y 2 de cloruro. No sé si me entiendes. Sí, profe, me quedó súper claro. Tienes 0,075 moles. Y en el caso de la glucosa no hay donde perderse, porque la glucosa no se ioniza. Tiene un coeficiente de Van Hoff igual a 1. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, Dime. ¿el concepto de osmol solo lo puedo usar cuando hablo de osmosis? O, por ejemplo, lo No, podría cuando hablas usar... de... Cuando hablas de... A ver.
¿Lo puedes usar cuando estás hablando fundamentalmente? Sí, lo podrías usar en términos de osmosis, del fenómeno de osmosis, porque el fenómeno de osmosis se relaciona con la presión osmótica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el concepto de osmol lo vas a usar cuando estás pensando en, fundamentalmente, presión osmótica. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué en clínica se habla de osmol? Porque a las soluciones fisiológicas, tú ves en la etiqueta, dice, es tanto osmolar. Porque la vida del paciente depende de que tú seas consecuente con la osmolaridad de un determinado suero. Porque de la osmolaridad de un suero, y no de la molaridad, depende la vida del paciente. Depende básicamente el efecto que vas a tener sobre la presión osmótica. ¿Qué pasa si tú le inyectas esta solución fisiológica, cloruro de sodio, cloruro de calcio y glucosa, a un paciente? El paciente no va a tener ningún problema porque esta solución es isoosmótica con el suero sanguíneo. Pero ¿qué pasa si tú le inyectas directamente a un paciente, a la vena, una solución hipertónica? Lo puedes matar. Lo mismo pasa que se le inyectas una solución isotónica. Entonces, en términos de clínica, se usa este término o esta terminología porque se relaciona con el efecto osmótico que generan las soluciones que tú les inyectas a los pacientes. No sé si me entienden. Sí. Entonces, ¿cuándo vas a hablar de osmoles? Cuando lo estés directamente relacionando con la presión osmótica que esa solución ejerce. ¿Ya? Sí. Bien, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? ¿Donde les queden dudas? Profe, en ese mismo ejercicio, si me hubiesen pedido equivalentes del cloro en vez del calcio, ¿también hubiese tenido que hacer la regla de 3 dividiendo el peso molecular en 2? Sí. Sí. Si te hubieran preguntado el número de moles. Ujú. Porque como tú sabes que un equivalente es medio mol para el cloruro de calcio, con eso establecen la regla de 3. Por eso que es importante, chiquillos, que en este tipo de preguntas lo primero que tienen que establecer es la relación que hay mol, que hay entre mol y equivalente. ¿Ya? ¿Te respondo o no? Ya. Sí, y eso solo se hace con el coeficiente de Van Hoff, ¿o no? La No, relación. en este caso no necesitas, bueno, no, porque aquí te están preguntando en el fondo cuántos moles tienes por equivalente. Ahí no estás. Ah, no, en términos de la osmolaridad usas el coeficiente de Van Hoff, pero tú me estabas preguntando precisamente cómo se hacía la conversión, ¿o no? Sí. No, para la conversión no necesitas el coeficiente de Van Hoff. Para la conversión de moles equivalentes tienes que saber simplemente la relación que hay entre equivalentes y moles. Y eso no tiene que ver con el coeficiente de Van Hoff. El coeficiente de Van Hoff tiene, bueno, indirectamente sí, porque tiene que ver con la ionización del cloruro de sodio, del cloruro de calcio, porque tú al final estableces la relación moles equivalentes en función de la ionización. Pero el coeficiente de Van Hoff te dice cuántas partículas ionizadas tienes por mol. 3 para el cloruro de calcio. Mientras tanto que el término equivalente o el término mol se refiere básicamente, al fin y al cabo, a concentración, porque esto lo vas a expresar en un cierto volumen. Ya. Gracias. Bien, chiquillos, parece que no hay muchas más consultas. Se les acabaron las consultas por hoy día. ¿Cómo les ha ido en anatomía? No les estoy preguntando para... ¿Viola? No les estoy preguntando por...
¿Cómo les ha ido en anatomía? ¿Relativamente bien? ¿O está muy difícil? Porque yo sé que a ese ramo le dedican prácticamente el 100% de vuestra vida. Tratamos de sobrevivir como se puede. Muy difícil. O Los sea, controles están como muy específicos y eso. los Es que hemos últimos tenido controles que han salido están saliendo súper específicos. Sí. No, sí ¿No se le sé. puede hacer una consulta? Dime. Pero no es respecto a la materia, sino más que nada que las clases que usted sube, o sea, eh, debido al tema de que hay que estudiar hartas cosas, yo más que nada las tengo bastante atrasadas. O sea, voy a la par con los seminarios, pero hay hartas clases que van subiendo todo. Claro, porque tenemos que pasar toda la materia del curso. Claro, pero usted, ¿está mala ir a la par con los seminarios? ¿O uno debería ir así full al día con las clases Lo que van ideal subiendo? sería que fueran fuera al día, pero yo sé que no tienen tiempo. Ah, ya. Que eso le quería preguntar si No, está. al final, mira, al final siempre ustedes priorizan. O sea, la respuesta, ¿cómo se dice? La respuesta correcta sería decirles, no, tienen que estar estudiando siempre la materia a medida que se les sube. Pero nunca alcanza. Y yo sé que nunca alcanza. Ya, No sé, pues tendrían que tener los días más horas. claro. Pero no tienen más horas. Ustedes priorizan y ustedes en general empiezan a estudiar fuerte, porque incluso en un año normal, incluso a las pruebas de seminario, a las pruebas chicas de seminario que siempre hacíamos, no le dan mucha importancia porque además valen muy poco, valen poco. En realidad, donde ustedes se juegan la nota en el certamen. Entonces yo conociendo las realidades a las que ustedes se enfrentan, yo les diría que priorizaran química, o sea, empezaran a estudiar fuerte química a medida que se acerca el certamen. Y porque la materia que se viene la próxima semana es media fregada, que es equilibrio químico. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, ¿los ejercicios del certamen van a ser tipo seminario más o menos? Según mi punto de vista, no les voy a decir que son más fáciles o más difíciles, pero cuando ustedes le hacen una prueba de un certamen de química, generalmente les va bien. Eso significa que cuando se pegan esos atracones de estudio, en general alcanzan a estudiar la materia y les va relativamente bien. Hay algunos ejercicios que son muy fáciles y otros ejercicios que pueden ser un tanto más difíciles, pero lo que voy a decirles es que cuando ustedes le hacen una prueba de selección múltiple, ustedes tienen, dependiendo del número de preguntas, tienen entre 2 minutos, un poco más quizás, para responder la prueba. Ustedes no tienen mucho tiempo. Eso significa que el nivel de complejidad de las preguntas no puede ser muy alto. De repente uno hace alguna pregunta difícil para el 7, pero en general uno hace preguntas para que el promedio de los alumnos apruebe la asignatura. ¿Me entiendes tú? Sí, profe. No, que yo sé que a ustedes les entra sobre todo ahora, que la ansiedad, porque sobre todo ahora no están en la facultad, así que la ansiedad puede ser mayor. Pero no, el certamen no va a ser difícil, no va a ser para nada difícil. Yo no lo voy a hacer complicado, porque no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Qué saco por hacer una prueba extremadamente difícil? Nada. Profe, ¿y se enfoca más a lo práctico que a lo teórico o de las dos? En general yo le doy prevalencia a los ejercicios. Resolución de ejercicios que se pueden resolver rápidamente. Ok, perfecto. Sí, también siempre hay alguna cosa de materia. A propósito, les tengo que subir las clases de hoy, porque si no, ligeritos me van a escribir los delegados diciendo que no he subido las clases de hoy. Ya pues chiquillos, si no tienen más dudas,
nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe. No, al contrario. Gracias, profe. Lo que me Gracias, interesa es que profe. a ustedes les vaya bien. Porque además estamos en un año extremadamente complicado. Ya, chiquillos, cuídense. Chao, profe, Gracias, que esté bien. Y estudian bien, anatomía. Chao, Gracias, profe. profe. La profe. Muchas gracias, Profe, profe. Chao, que les vaya bien. Igual.